Vamos a leer directamente de las Escrituras en este momento y no va a ser proyectado esta porción. Así es que vamos a escuchar atentamente. Dice la palabra de Dios: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y yo les voy a hacer una pregunta, hermanos, entendidos en las Escrituras. ¿En qué porción de la palabra está lo que acabo de leer? No oigo. Muy bien, amados, muy bien, gloria a Dios, efectivamente. Esto es parte del discurso que dio Pedro, el apóstol Pedro, después de la llenura del Espíritu que había venido en el Pentecostés, ¿no? Eso está en Hechos 2. Entonces, él recordaba, después de lo que habían vivido en el Pentecostés y en esos tiempos de la primera iglesia primitiva, como se le llama, o sea, los primeros apóstoles y seguidores y discípulos de Jesús, ¿no es cierto? Y entonces hemos visto que con la iglesia primitiva ellos nacieron, fue la primera generación que compartió el Evangelio, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba, ¿seremos tal vez la última generación de creyentes? ¿Ustedes qué creen? Así tímidamente, no sabemos. No sabemos, pero podemos anhelarlo, ¿sí o no? Y vivir como vivía esa iglesia. Comencé a escudriñar porque podemos, toda la palabra, dice el Señor, está escrita para que nosotros aprendamos, para que tomemos ejemplos, para que realmente tomemos todos los consejos. Y esta iglesia figura, ¿no? en los libros de los Hechos, en el libro de los Hechos, de los apóstoles se llama. Y entonces cogí una porción en particular para saber esta intuición que venía a mí, porque yo no estoy pretendiendo profetizar de lo que va a ocurrir, no soy profeta, soy solamente una sierva que quiere ser obediente al Señor y transmitir su mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué hacía esta iglesia? ¿Cómo se comportaba? Y eso es, como les digo, lo que vamos a compartir en este domingo. Si me acompañan, y lo que dio, digamos, el origen al título de esta prédica: una iglesia de poder, ¿no? La iglesia primitiva fue una iglesia de poder, y lo vamos a ver. Si me acompañan, por favor,
al libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 31 al 33. Este es el versículo principal en el cual nos vamos a basar. Los que están tomando notas o traen sus Biblias, pues ponen una marquita. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Y qué? Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre ellos, ¿no? Y entonces vino el Pentecostés y ellos comenzaron a moverse como habían sido ya mandados originalmente por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿era fácil? No. Encontraban oposición. O a Cristo lo amamos o lo rechazamos. No hay medias tintas. Y entonces ellos estaban llenos del Espíritu Santo y a pesar de que les habían prohibido hablar, ellos continuaban, pero oraban para pedir valentía, para pedir poder, para tener ese valor y la confianza de que el Señor estaba actuando a través de ellos, ¿no? Ustedes saben o recuerdan que eran 120 los miembros que recibieron el Pentecostés, los que estaban en el aposento alto, ¿no? De los que estamos hablando aquí, 120. ¿Y saben a cuántos millones de creyentes llegaron en un siglo? A 10 millones. 10 millones. Y ahí solamente en el sermón de Pedro, el apóstol Pedro, lleno del Espíritu, como dice la palabra, dio un sermón y 3.000 almas se convirtieron así. Entonces, bueno, como les decía, yo meditaba y comparaba con esta generación en la cual nos ha tocado vivir. En todas las generaciones ha habido oposición, ha habido lucha, pero el Señor siempre se ha impuesto, porque por algo Él es el Dios Todopoderoso. ¿Amén? ¿Y acaso ellos tenían internet? ¿Acaso ellos tenían publicaciones impresas que constantemente, por Twitter, por esto, por WhatsApp o por lo que sea, tenemos nosotros acceso a eso? Televisión, fax, todos los medios de comunicación, toda la tierra prácticamente, en esta generación se comunica. Pero ellos no. Ellos no tenían nada de esto. Entonces, ¿debemos de tomar ejemplo de ellos o no? Somos, creo que, bastante engreídos en muchas cosas. Entonces, que meditemos en los ejemplos bíblicos, que es lo que nos va a permitir cumplir el propósito de Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Cómo podríamos nosotros analizar esta porción que hemos leído? Pero en primer lugar con gran gratitud, porque ¿saben qué, hermanos? Si ellos no hubieran cumplido la gran comisión, nosotros no estaríamos acá. Esa es la verdad, porque somos herederos de las promesas de cada uno a nuestra generación, de generación en generación,
El Señor es fiel y sigue, como hemos leído, añadiendo a su iglesia, porque Él quiere que todos lleguen al conocimiento de Él y de la salvación en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, voy a resumir, digamos, 3 puntos en esta mañana. Hemos leído en el versículo 31, cuando hubieron, ¿qué? Orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces el primer punto era que oraban. Ellos habían nacido en una reunión de oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Entonces ellos continuaban en esa práctica que nosotros debemos de tomar ejemplo. Hechos 1, versículos 6 al 14. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero les hace una gran promesa. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué? La gran comisión. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se cumplió hasta Lima, Perú. Ha llegado ese evangelio de los primeros creyentes de la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice que ellos oraban, ¿de qué manera? Ellos oraban unánimes, en unidad, en oración y ruego, dice el versículo 14. Y participaban todos, las mujeres con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estos hombres perseveraban, como hemos leído, no desfallecían, lo hacían día a día. Y entonces ahí vemos 2 cosas importantísimas. La oración del pueblo de Dios y de su iglesia debe ser en unidad, unánimes. Ellos, en el cuerpo de Cristo, es indispensable que seamos de un solo acuerdo, como también dice la palabra. Entonces, oraban unánimes, primer punto. Y algo pasó cuando la iglesia hacía eso, ¿no? El Espíritu Santo cayó, el lugar tembló y todos fueron llenos, ¿no? Hay otro momento que también quería recordar para todos nosotros. Como habíamos dicho, siempre hay oposición y persecución de la iglesia a través de los tiempos, en unos casos más, en unos casos menos, pero a través de toda la tierra. Es algo típico de la verdadera iglesia de Cristo. ¿Te persiguen? Buen dato. ¿Te vituperan? Buen dato. Así es, hermanos, así es. Nos dice que cuando pase eso, ¿nosotros qué? Nos gozaremos, porque somos bienaventurados. El Señor está viendo, el Señor está oyendo, y gloria a Dios, participamos de las penurias de nuestro Señor. ¿Qué tal honor, francamente? Decía que
en este episodio, Pedro había sido puesto en la cárcel, tomado prisionero. Hechos 12:5. ¿Y qué pasaba? Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. ¿Pero qué hacía la iglesia? La iglesia hacía de vez en cuando, a veces, ¿no? De vez en cuando, a veces, una vez a la semana, una vez al mes. No, dice, sin cesar, oración a él, a Dios por él. Y entonces, hermanos, podemos ver que esta oración de fe los hizo intrépidos para seguir adelante. Los hizo fervientes. Oraron tan fervientemente que el edificio tembló. Y bueno, yo me asusto porque tengo miedo a los temblores y a los terremotos. Todos los días oro por eso. Pero el temblar del espíritu es maravilloso, evidentemente. Es la oración entonces vital si la iglesia de nuestro tiempo ha de cumplir el propósito de Dios en esta tierra. Si queremos avanzar los días que nos restan, si queremos ganar más almas para Cristo, si queremos interceder, es a través de la oración. El que no te quiero oír en persona, directamente, no, ya no me hables más de eso. Ay, no, hay que pesar, ya viene la pesada esta con su aleluya. ¿No? Sí, así dicen de nosotros. ¿O es solo yo? Tal vez, no sé. No creo. Somos todos los verdaderos creyentes, ¿no? Pero tenemos que tener ese concepto de cuerpo, unidad y oración. Yo los animo, hermanos. Tenemos todos los días reuniones de oración, reunión de mujeres, reunión de varones, reunión de jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, usemos esa arma poderosa que usó la iglesia primitiva y que está al alcance nuestro. Hermanos, tenemos que saber los tiempos, ¿verdad? O Dios quiere que seamos ignorantes. Ay, no sé lo que pasa. No, no es así, hermanos amados. Y entonces, miren cómo Pablo, el apóstol Pablo, que no caminó con ellos, pero entendió, tuvo las revelaciones espectaculares para poder escribir tanta parte del Nuevo Testamento. Y entonces en Efesios 4 dice, yo pues, preso en el Señor, o sea, una enseñanza para ellos y una enseñanza para nosotros el día de hoy, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, con amor, solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Somos el cuerpo de Cristo, somos una porción del cuerpo, pero todos debemos de funcionar unánimemente donde el Señor nos ha plantado, Iglesia Cristiana Camacho. Todos somos hermanos y debemos de practicar lo que está escrito acá. Debemos de desistir, digamos, de cualquier, sí, yo pienso así o yo pienso así y no me gusta eso, a mí no me parece. Ay, ¿por qué? Pues no me parece. No, no está escrito que hagamos eso. Está escrito que depongamos, que consideremos al prójimo, a nuestro hermano, hermana,
dice como mejor que nosotros. Entonces prosigue y dice, un cuerpo, dice en el versículo 4. Un cuerpo. Pablo, ¿cómo lo entendió? ¿Cómo tuvo esas revelaciones tan altas? Realmente, un privilegiado de Dios. Un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Y recalca, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces, creo que está bien claro, ¿no? El primer punto, oración en unidad. Sí, muchos dirán, no, pero yo apenas amanezco, yo oro, yo tengo mi tiempo con el Señor y yo oro sola. Yo oro solo, yo oro cuando voy manejando a mi oficina, estoy orando. Sí, gloria a Dios, podemos orar en todo lugar, pero acá está hablando de la iglesia. La iglesia somos todos los que estamos aquí, en esta porción de la parte del cuerpo de Cristo, más tenemos que interceder por la iglesia en toda la tierra. ¿Correcto? Claro, ¿verdad? El devocional personal, esa parte. Estamos hablando de la iglesia. Punto 2. Era una iglesia que aprendió a amar. Porque tenemos que aprender a amar a la forma de Dios, no a lo que a nosotros nos parece, en nuestra sensualidad, en nuestros sentimientos, en nuestra carne, ¿sí o no? El amor de Dios es otro, es un amor alto, ágape, que solamente viene al cuerpo de Cristo por haber creído en el Señor Jesucristo y porque nos da a cada uno de los creyentes su Santo Espíritu. Entonces, versículo 32 de la porción principal dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón, un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ese amor que ellos habían experimentado los hacía compartir con otros. Y me dirán, claro, ahora no vivimos todos juntos, no vivimos en una comunidad, no vivimos en un kibutz, todos, no. Pero tenemos la opción de ofrendar, de dar, de preocuparnos, de llamar, de interceder, tantas cosas que las produce el amor, la manifestación del amor es dejar de ser egoístas en tal o cual circunstancia que el Señor nos ponga. Todos tenemos diferentes circunstancias, diferentes bagaje de cosas que traemos, pero como iglesia tenemos que tener nos tiene que amanecer, como se dice en terminología bíblica, lo que es el cuerpo de Cristo, ganado por la sangre de Cristo. No es cualquier cosa, no es un club, no estamos a ver si voy a pasar. No, es más profundo que eso. Entonces, analicemos cómo está nuestro corazón. Cuando nos tocan la campana, el hermanito tal está enfermo, por favor, una ofrenda, o lo que Dios les ponga, o llámalo por teléfono, o anda a buscarlo, o llévalo en tu auto, o convídalo a almorzar, XX. ¿Lo hacemos? ¿Estamos sensibles?
Deberíamos estar, porque realmente que hay un solo mandamiento. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Esa es la ley y los profetas, dice la palabra, parafraseando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando se cumplen esas cosas? Este actuar de la iglesia, orando, teniendo esa unidad, ese concepto, ¿no? De somos el cuerpo, no soy yo independiente, no. Dice, soportándonos a unos a otros. No todos somos muy simpáticos o muy suavecitos o con poquito carácter, no. Pero por algo estamos acá. Seamos obedientes, hermanos, como ha sido dicho y abierto por la pastora. ¿Qué días es que vivimos? Y volviendo a lo que originalmente les dije, todo esto va a traer un avivamiento, una fuerza, un poder, el mover del Espíritu Santo de una manera prodigiosa. No sé, ustedes han visto en los últimos días lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿sí? Amén, amén. En Ashbury está, y ahora en 2 o 3 universidades más, hay un movimiento natural del Espíritu. Nadie fue convocado, eso sí, comenzó el 8 de febrero, leía, cuando un pastor predicó sobre el arrepentimiento de pecados. Un tema, digamos, que no atrae muchas multitudes. No. Mega iglesias que predican. Pero los apóstoles predicaban. ¿Qué vamos a hacer cuando Pedro dio este discurso? Léanlo en sus casas. Cada uno, arrepiéntase y bautícese para ser salvo. Entonces, ¿no les gustaría a ustedes, recordando esos días del Pentecostés y esas predicaciones y lo que está ocurriendo en Estados Unidos? Estados Unidos hace años que le ha dado la espalda a Dios, a pesar de ser un pueblo, un país fundado sobre los 10 mandamientos. Pero la modernidad ha dado leyes que son contrarias a la palabra del Señor. Y están pasando por tantísimas cosas en todo el mundo, pero Estados Unidos, la primera vez que yo oí la palabra de Dios, yo vi un colegio americano, me acuerdo, los misioneros que venían iban a la selva, al estudio de verano o algo así se llamaba, no me acuerdo, algo de verano. Y fue la primera vez que yo escuché, ¿no? Se llamaba, no recuerdo el nombre, pero era algo de verano. Sí. Y ellos, de Estados Unidos, han salido pues grandes evangelizadores, grandes predicadores. Y hay mucho pueblo de Dios. Y porque han orado y porque han esperado que Ustedes saben que esto que está ocurriendo ahora en Ashbury ocurrió en 1970. En 1970 yo vivía en Nueva York. No es cerca de Kentucky, pero desde 1968 era el movimiento hippie, habían una serie de cosas, de leyes que no eran agradables al Señor, cosas fuertes que comenzaron digamos, a
conocerse. Y ahí, en 1970, se produjo el gran avivamiento, lo pueden ver ustedes, en Ashbury, a los jóvenes. Y esos que fueron jóvenes, en 1970, yo en 1970 tenía 21 años, me parece, y yo escuchaba, pero no conocía al Señor, ¿no? Era, ¿qué será esto? Locos, ¿no? Pero efectivamente dio movimiento que se llamaban los Locos por Jesús y que se expandió a California, en fin, no quiero demorar más, pero lo pueden ustedes leer. Entonces, nuestro Señor ha cambiado, es diferente para Perú, es diferente para... gracias. Se llamaba Instituto Lingüístico de Verano. Sí, venían acá a la selva. Gracias, hermanita. Entonces, lo que hablábamos es que hay muchos de los que fueron convertidos en 1970 que ahora están dando testimonios en todas partes, hablando, llorando, porque han visto la condición de su país y han estado orando, intercediendo, y se está produciendo algo que nadie comprende mucho, pero están glorificando a Dios. Punto principal: arrepentimiento de pecados, el verdadero evangelio, no el evangelio que muchas veces lamentablemente escuchamos de la prosperidad, de tú estás bien, yo estoy bien, o sea, cosas mezcolanzas que no son el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de Jesús es: arrepiéntete, bautízate y sígueme. Eso es. Entonces, ¿y qué pasa? Ven, podemos ver que cuando la iglesia está haciendo lo que tiene que hacer, pasó en el pasado, está pasando en este momento, el Señor envía, añade a la iglesia de una manera soberana. La palabra del Señor dice que cuando ¿abunda el pecado a nuestro alrededor o no? Sobreabunda la gracia. Y nosotros tenemos que concentrarnos en ello. Si me acompañan a Colosenses 3, 1 y 2. ¿Qué habían aprendido estos hermanos de la iglesia primitiva? Este es Pablo. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Ellos comenzaron a amar más las cosas de arriba y no sus cosas terrenales, ¿no? Y verdaderamente que para ellos y para nosotros en nuestra carne es difícil no afanarnos y ver lo que ocurre alrededor nuestro. Somos humanos, no somos ángeles, estamos aquí todavía en esta carne, sensible, débil. Pero vayamos a la palabra y veamos cómo el Señor en Mateo 6 nos dice, nos anima: no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y hace unas comparaciones preciosas con la naturaleza, con los pajarillos del campo, ¿no? Porque dice que no debemos afanarnos como los demás, como los gentiles, que están, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Y cómo va a ser? ¿Y qué es esto? ¿Y ahora qué va a pasar? Y el país se va a volver comunista, ¿y ahora a dónde nos iremos? ¿Y qué va a ser de nosotros? Bueno, no es que nos
no es que no nos ocupemos de lo que tenemos que ocuparnos. No somos, como les digo, ángeles. Pero no debemos de afanarnos en tal grado que descuidemos las cosas de arriba. Enfoquémonos, hermanos. Entonces, cada día creo que el Señor nos ha ayudado y nos ha estado enseñando en estos últimos tiempos a vivir cada día. Dice que bástele a cada día su propio afán. Entonces, para que ese amor ágape de Dios se pueda manifestar a través de todos los que estamos aquí. Amén. Y del tercer y último punto que vamos a ver, era una iglesia que testificaba. Dice que hablaban con denuedo la palabra de Dios, con gran poder, dice, daban testimonio. Y claro, la gran comisión que el Señor les había dejado ir y predicar el Evangelio, Jerusalén, en Judea, en Samaria y por tal fin del mundo, estaba fresco en ellos. Estaba fresco porque habían caminado, muchos de ellos, con Jesús. Pedro, Juan, los hermanos del Señor, Santiago, Judas, todos estaban ahí en el aposento alto. Ellos sabían de lo que, digamos, habían tenido ese privilegio de caminar con el Señor, ¿no? Entonces, ellos testificaban del Evangelio de Salvación, del verdadero, como ya ha sido mencionado. Y es precioso ver cómo Pablo, que se convirtió directamente con el Señor Jesucristo, cumplió también esta comisión y adoctrinaba y enseñaba a un joven, a Timoteo. Y en la segunda carta a Timoteo, versículos 1, 8 a 11, salteadito nomás. Por tanto, le decía a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Quien nos salvó y llamó a llamamiento santo, conforme al propósito suyo y a su gracia, ¿no? Y Él venció la muerte, nos dio esa vida eterna y cumplió. Pablo fue predicador, fue apóstol y fue maestro de nosotros, los gentiles, ¿no? Entonces concluimos, amados, que debemos, si queremos ser esa iglesia con poder que marcha a pesar de las aflicciones, que avanzamos, que deponemos cosas personales para las cosas de más arriba, para las cosas del Señor. Tenemos que acordarnos, orar, estar en unidad, amarnos los unos a otros y dar testimonio, buen testimonio, con la palabra viva y con el verdadero evangelio. Repito, arrepentimiento, bautizo para salvación, ¿no? Y verdaderamente que se dice de ellos, no lo vamos a leer por falta de tiempo, pero que ellos, este grupo, trastornó al mundo. Y los que no creían en ellos decían, sí, estos locos, estos también están por aquí, han venido acá. Y entonces, pero siempre, repito, va a haber lucha, siempre va a haber pelea. Y pero sabemos que tenemos la victoria en Cristo Jesús y debemos de esforzarnos, debemos de recordar todo lo que el Señor
nos manda en su palabra y se van a producir. Solamente tenemos que ser obedientes, como hemos visto que ellos fueron, y seguir adelante un día a la vez, verdaderamente. Vamos a ponernos de pie en esta mañana. Vamos a manera de oración, entonar un cántico, pero vamos a inclinar nuestros rostros. Y si esta palabra, hermano, hermana, ha tocado tu corazón, te hace tener esperanza, ilusión por todo lo por venir, tenemos que tener la victoria, no mirando a izquierda y a derecha y a todas las vicisitudes, mirando más alto. Señor, oh Dios Todopoderoso, te bendecimos y te alabamos, Señor, en esta mañana. Necesitamos que te reveles una vez más, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Necesitamos ser esa iglesia de poder en nuestra generación, Señor. Tú eres un Dios que solo hace milagros. Y por eso es que venimos a ti, el Dios todopoderoso. No queremos volver atrás. Ayúdanos, Señor, como los ayudaste a ellos, y llénanos, Señor. Llénanos del poder de tu Santo Espíritu una vez más. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Te amamos, Señor. Necesitamos presencia, hoy venimos pidiendo que tu gracia a tu pueblo traiga un reino de verdad. Restauranos, Señor. Toca a tu pueblo con tu mano de amor, Señor, que tu reino brille otra vez, una iglesia de poder, no una obra temporal. Restaura nuestra autoridad y poder, como un viento sopla hoy. Aquí a tu pueblo. Tócanos, Señor, tócanos. Desciende, Espíritu Santo de Dios. Somos tu pueblo especial. Somos tu remanente. Aleluya, aleluya. Señor, que tu reino brille otra vez, una iglesia de poder, no una obra temporal. Restaura nuestra autoridad y poder, como un viento sopla hoy. Aquí toca a tu pueblo. Sí, Señor. Tócanos. Te necesitamos, oh Dios, hoy más que ayer. Anhelamos, Señor,
tú vas delante. No sabemos, Señor, lo que traerá el día de mañana. Pero hoy, Señor, manifiéstate con poder en medio de tu pueblo, Señor. Es lo único que anhelamos, es lo único que va a poder cambiar, Señor, las cosas en esta generación. Queremos, Señor, seguirte hasta el fin. Queremos que cumplas a través de cada uno de los que estamos aquí, Señor, ese propósito, que completes tu obra, Señor, esa obra especial para cada uno de los que hemos creído en ti, Señor. No una obra terrenal, haz una obra especial. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, de ti, Señor. Te adoramos, te glorificamos, Señor, porque sí sabemos que hemos pasado pruebas y que seguiremos pasándolas, Señor, porque estamos aún en esta tierra, pero queremos continuar, Señor, marchar como marchó esa iglesia, Señor. Ayúdanos, tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Y por eso queremos decirte, Señor, que sabemos que en algún momento tú nos darás la victoria, Señor. Bendito Dios. Aleluya. Gloria